15 días, habíamos empezado esta predicación hablando acerca de qué fue el tema. ¿De qué fue el tema de hace 15 días, Alberto? ¿Recuerdan esa palabra, el contentamiento, pensando en que a veces el corazón no está contento con varias cosas, ¿no? Pero también pensando que el Señor es el que nos da ese contentamiento. Teníamos como título de la predicación Viviendo la sana doctrina, el contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 al versículo 10. Por tanto, para los que están hoy escuchando por primera vez esta predicación, hemos estado estudiando el libro de 1 Timoteo ya casi un año y medio. Ya estamos en la recta final de 1 Timoteo, una carta que tenía como objetivo cuando se escribió, Pablo enviándosela a su querido hijo Timoteo, escribiéndola para que si él tardaba, porque él que tenía la esperanza de pronto verlo, pero si él tardaba supiera como qué. ¿Recuerdan ese 3:15? Sepa cómo debe conducirse, o le dice a Timoteo, tú tienes que mirar cómo te conduces en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Es decir, una iglesia tiene que vivir estas dinámicas, no es una opción. Una iglesia sana debe vivir estas dinámicas. No solamente enseñar estas dinámicas, todo lo que está pasando aquí en la vida del cuerpo de Cristo, sino que tiene que vivir estas dinámicas. Ya hemos visto varios temas de esta carta de 1 Timoteo, muchos temas de 1 Timoteo, hablando Pablo en cuanto a ese orden de la iglesia, cómo una iglesia debe vivir, porque la forma como la iglesia vive va a mostrar que hay un Dios vivo en esa iglesia, va a representar a ese Dios vivo, y cuando las personas ven a la iglesia, van a ver a Dios. Entonces la responsabilidad que tiene la iglesia es mostrar a ese Dios de la forma como la iglesia vive estas dinámicas del cuerpo de Cristo. Acá estamos entonces hablando en 1 Timoteo capítulo 6 en cuanto al contentamiento, y mirábamos entonces una frasecita que decía 3 verdades en cuanto al contentamiento. La primera verdad que hablábamos hace 15 días era: el contentamiento es una virtud muy valiosa. El contentamiento es una virtud muy valiosa, y ahí decía el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? El contentamiento. Uno de los amigos inseparables de una vida piadosa es él. Es más, una vida piadosa se va a mostrar en la forma en cómo nosotros respondemos a las situaciones o a las circunstancias en contentamiento, acompañada de contentamiento. Una muestra y un fruto de una vida espiritual, de una iglesia espiritual, de madurez espiritual, es el ¿qué? Contentamiento. Es el contentamiento, la piedad acompañada de contentamiento. Hablábamos, por ejemplo, de Job, capítulo 1, versículo 21, solamente como para recordarlo, si quieren ir conmigo al libro de Job, está antes del libro de Salmos, el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Job 1:21, dice acá, dice 1:21, 1:20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasgó su cabeza, se postró en tierra de dolor. ¿Y qué dijo? Desnudo, salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job había entendido que las situaciones que estaba viviendo eran situaciones que venían de parte del Señor, y que tenía que aprender a aceptar esas situaciones y a verlas como una oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Lo que pasa muchas veces con las situaciones difíciles es que uno no puede ver las situaciones para mostrar contentamiento, para mostrar gratitud. De más, ¿a cuántos nos cuesta dar gracias a Dios cuando hay momentos difíciles? Yo he tenido que enfrentar a varias charlas
con diferentes personas en el transcurso de la vida, en la que yo le pregunto a esa persona por esa situación que está atravesando y le digo, pero tú ya le diste gracias a Dios por esta situación que estás pasando. Y esa persona a veces me responde sí, a veces me responde, pero ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si esto es una situación mala? ¿Cierto? O sea, ante nuestros ojos, esto es una situación que es mala, que no me beneficia en absolutamente nada. Pero miren que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Es interesante el concepto de a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? O sea que en cierta forma, bíblicamente ante Dios, ¿las cosas son buenas o son malas? ¿Todas las cosas son qué? Buenas. ¿Por qué todas las cosas son buenas? Porque todas las cosas al que ama a Dios le ayudan ¿a quién? A bien. Entonces uno debe empezar a poner su mirada en las cosas eternas, o más bien continuar abonando en su corazón, poner la mirada en las cosas eternas y no en las de esta tierra, porque las cosas de esta tierra son ¿qué? Pasajeras, son temporales, y Dios está utilizando cada una de esas circunstancias para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro corazón. Que también es el otro punto, que cuando vienen circunstancias difíciles a la vida, lo que la persona creyente tiende a hacer, en vez de acercarse y aferrarse más al Señor, es que alejarse del Señor. Es como prácticamente uno no lo dice y no lo va a expresar de pronto con sus labios, pero lo que está diciendo con su actitud es: no puede ser que esté pasando esto conmigo y le estoy atribuyendo a Dios el despropósito de lo que está pasando en ese momento. No lo dice uno con los labios, nunca se lo va a decir a alguien, pero cuando uno toma muchas veces decisiones de alejarse de Dios en momentos difíciles, lo que está diciendo es, a veces lo que está sintiendo en su corazón es: esto es culpa de ¿quién? De Dios. Y uno no lo dice, pero muchas veces uno sí lo vive así. Uno muchas veces el corazón tiende a poner culpa en otros. Eso pasó desde el huerto de Edén. ¿Qué pasó, Adán? ¿Comiste del fruto que yo te mandé que no comieras? Sí, Señor, fui yo, soy culpable. ¿Qué dijo Adán? Todo lo malo a la esposa. ¿Qué pasa, no? La mujer que me diste, y la mujer que dijo, la serpiente me engañó. Porque siempre estamos intentando echarle la culpa a alguien, y quizás en esa falta de contentamiento, en esa falta de madurez al aceptar las situaciones que Dios trae a nuestra vida, lo que terminamos consciente o inconscientemente es echando la culpa a Dios. Echando la culpa a Dios. Entonces, entendíamos que el contentamiento es una virtud esencial en la vida del creyente. Y creo que uno va a mostrar mucho al Señor en su vida, obrando en su vida, cuando uno muestra contentamiento en las circunstancias que Dios pone. Las cosas materiales son temporales, son terrenales. Las cosas celestiales son eternas. Y lo último que veíamos ayer es el primer punto, que decía él, que la vida piadosa real está tranquila con lo necesario, porque él dice aquí en el versículo, pero la ganancia es la piedad acompañada, versículo 7, porque nada hemos perdido este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo ¿qué? Sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Con qué? ¿Tiene sustento? Es decir, comida. ¿Tiene abrigo? Es decir, techo y algo que ponerse. Estemos, ¿qué dice? Contentos, satisfechos. Estamos contentos, estamos satisfechos, pero otra vez tenemos nuestra situación en el corazón, es que no estamos contentos con sustento y abrigo. ¿Qué quiere el corazón? Que la vida, tener más, y Dios va a permitir que se tengan más cosas. Por una buena administración, pensando en las cosas que son eternas en primer lugar, Dios va a permitir que se tengan ciertas cosas. Con lo que vamos a tener que batallar en nuestro corazón es que cuando esas cosas lleguen, entonces ataquemos ese deseo y ese anhelo del corazón de seguir adquiriendo más o más cosas solamente por adquirirlas. Si van a venir y Dios las va a traer, pero que esas cosas nunca quiten nuestro enfoque, porque teniendo sustento y abrigo tenemos todo lo que necesitamos.
todo lo que necesitamos. Y qué bendición. ¿Cuántos de nosotros tenemos más que sustento y abrigo? Yo creo que todos tenemos más que sustento y abrigo. La forma como Dios nos consiente es impresionante. Es para darle gracias y gloria a Dios por eso. Entonces teníamos tres, les decía yo, tres verdades en cuanto al contentamiento. La primera, el contentamiento es una virtud muy valiosa. La segunda, decíamos acá, vivir para conseguir riquezas es el enemigo del contentamiento. ¿Listo? Vivir para conseguir riquezas es el enemigo de qué? Del contentamiento. Ese sería el punto 2. Ese sería la segunda verdad en cuanto al contentamiento, es que vivir para conseguir riquezas es el enemigo del contentamiento. ¿Cuántos desean riquezas? Y nadie va a decir ¿de verdad? No se los creo ni por un momento de los creo. Porque no estamos aquí para decirle, vale, del destino, el Señor se va a multiplicar en 150. No. Eso es una falsa enseñanza. Esto es una falsa enseñanza, eso es algo sacado de contexto. Pero sí, en cierta forma, nosotros anhelamos el poder tener ciertas riquezas y beneficios económicos. Y como les digo, Dios va a permitir ciertas cosas muy lindas económicamente, si es su voluntad, si así Dios lo permite. También eso va a tener mucho que ver con la buena administración de los recursos que nosotros tenemos. Eso muchas veces es el problema. El problema no es que Dios no nos da, porque Dios nos da lo que tenemos y lo suficiente. El problema es que ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? El problema es que lo que hacemos con lo que Dios nos da es que no lo administramos de una forma adecuada y no ponemos el enfoque en honrarlo en primer lugar, en administrar para Él y en utilizar las riquezas para la bendición de nuestras necesidades, pero también para bendecir la obra de Dios. Entonces, no es que Dios no nos dé cosas, pero es como vamos a administrar eso. Pero aquí lo que va a atacar Pablo en cuanto al contentamiento, recuerden que viene en el contexto de los falsos maestros van por las riquezas, por el beneficio económico. Los falsos maestros van por el dinero. Pero acá él va a decir, una de las situaciones difíciles en cuanto al contentamiento es que la vida del creyente se enfoque en conseguir ¿qué? Riquezas. En que se enfoque y que su enfoque sea conseguir dinero. Mira lo que dice aquí el versículo 8. Versículo 8 dice, porque los que quieren enriquecerse, y dice aquí caen en tentación, son muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué? En perdición. Pero miren el diablo que dice, ese versículo famoso, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Entonces tenemos un problema. Hay un enemigo del contentamiento. Les decía yo en este segundo punto. Vivir para conseguir riquezas es el enemigo de ¿qué? Contentamiento. Porque las riquezas y ninguna cosa sacia. Solamente el Señor sacia el corazón de una persona, de un creyente. Pero las riquezas no sacian. Siempre se va a querer más y más. Entonces, conseguir o vivir para conseguir riquezas es el enemigo del contentamiento. ¿Para qué vive el creyente? ¿El creyente vive para conseguir riquezas? No. El creyente vive para lo que Dios le dice que el creyente tiene que vivir y para lo que el Señor le dio como misión vivir. ¿Cuál es la misión que Dios le dio a la iglesia y al creyente? Está en Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20. ¿Y de hacer qué? Ese es el objetivo del creyente y de la iglesia. El objetivo del creyente, yo no vivo para conseguir riquezas. Yo vivo para hacer ¿qué? Discípulos. Es decir, que otros vean mi vida, sean impactados por mi vida, acompañamos esa vida mientras crecemos juntos, mientras vamos madurando juntos, y para eso vivo. Una vida piadosa.
Ahora, en medio de esa vida, pues Dios nos permite trabajar, producir, administrar, pero yo no vivo para conseguir riquezas. Ahora, ¿está mal ser rico? Hay creyentes que son ricos, que tienen dinero, muchos de ellos por su trabajo y por su buena administración del dinero, y está bien, Dios se lo dio, lo disfrutan, pero sirven al Señor con sus bienes. Tienen para su familia, tienen para otras cosas, pero sirven al Señor con sus bienes. Porque aunque ellos saben que tienen dinero, ellos no viven para el dinero, sino que ellos viven para ser discípulos. El creyente no está enfocado en el dinero. El creyente está enfocado en madurar, en crecer, en impactar la vida de otros, en edificar la iglesia del Señor, en que la obra del Señor se extienda, en que la palabra del Señor se extienda. Entonces, ese es el objetivo del creyente. Pero el enemigo del contentamiento es vivir para conseguir ¿qué? Riquezas. ¿Nunca les pasó en sus vidas? Vivieron para conseguir riquezas, no las encontraron, ¿y qué pasó? ¿Estaban contentos? No. Vivieron para conseguir riquezas, y si las encontraron, y no estaban completamente contentos. ¿Por qué? Porque el contentamiento no está en conseguir riquezas, sino que el contentamiento está en vivir para la gloria y honra de Dios. Ahí está el contentamiento. Dios permite las situaciones, pero el enemigo del contentamiento es vivir para conseguir riquezas. Y hay una lucha en el corazón, porque la lucha en el corazón pasa por querer ser rico, por enriquecerse rápidamente. Tenemos eso, muchas oportunidades que ofrecen afuera de enriquecerse. Quien se quiere ser rico rápido. Y bueno, hay cosas, hay inversiones, pero por ejemplo, se pueden caer en muchas cosas, como dice acá, y ese es el siguiente punto, pero se pueden extraviar. Por ejemplo, una persona que quiere hacerse rico rápido, entonces está comprando los billetes de lotería todos los días. ¿Sí o no? ¿Cuántos compraron billetes de lotería? Ay, perdón. Quiere ser rico rápido y está comprando los billetes de lotería para ver si un día, ¿qué pasa? Se gana la lotería y puede ser millonario, ¿no? Y puede ser millonario. Entonces, perdón, digo, ya. Entonces uno piensa, hay una lucha en el corazón, y la lucha en el corazón es que muchas veces por el materialismo y por lo que hay alrededor, el creyente va a querer enriquecerse, y es un enemigo grande de la vida del contentamiento. Dice acá en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, la palabra querer, esa palabra querer, ¿cómo está ahí? Significa desear y anhelar. Hay un deseo en el corazón de esa persona de enriquecerse. Hay un anhelo en el corazón de esa persona de enriquecerse. Y aunque las riquezas no son malas, el problema es poner su corazón en el amor a enriquecerse. Por eso es que él dice en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor a qué. Y ahí cuando leíamos el otro día decíamos, el problema aquí, la raíz de todos los males, ¿es el dinero? No dice el dinero. Ahí dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Jesús lo dijo de esta forma, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro ¿qué? Si el tesoro está en conseguir riquezas, allá va a estar el corazón. Y el corazón del creyente, en el trono del corazón del creyente no puede estar las riquezas. En el trono del corazón del creyente, ¿quién está? Está Dios. Todo el resto que uno ponga en su corazón, que no sea el Señor, que no sea nuestro Dios, es un ídolo que se forma en el corazón. El ídolo de las riquezas, el ídolo de una persona, el ídolo de una profesión, el ídolo de un trabajo, el ídolo de un sentimiento, el ídolo de lo que sea. En el trono del corazón solamente puede estar Dios, porque no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el enemigo del contentamiento es cuando ese enemigo es
Cuando una persona, cuando un creyente pone en su corazón, desea y anhela en su corazón hacerse ¿qué? Rico. No es que no tenga que trabajar, tiene que trabajar y tiene que esforzarse duro. Pero tiene que administrar sus bienes no para simplemente por el crecimiento de su economía, sino que tiene que administrar sus bienes dándole gracias a Dios por lo que da y mirando cómo eso suple las necesidades de su familia y bendice a la obra del Señor, al plan de Dios, que es ir a ser discípulos hasta el último de la tierra. Acá dice que la palabra raíz es la palabra que se traduce como causa fundamental. Causa fundamental. Entonces, si cambiamos la palabra raíz por causa fundamental, podríamos leerlo así. Porque la causa fundamental de todos los males es la otra palabra que significa, o el otro significado de raíz, es razón principal para algo. Porque la razón principal para, y ahí nos va a hablar un poquito del contexto de todas las situaciones que pasan por ese amor al dinero, por querer enriquecerse, la razón principal de que pasen todos estos males es el amor a ¿qué? Al dinero. Y miren que la palabra amor acá es interesante porque la palabra amor aquí significa codicia. Codicia. Entonces, la raíz, la causa fundamental, la razón principal de todos los males es codiciar ¿qué? El dinero. Es estar codiciando todo el tiempo ¿el qué? El dinero. Eso es interesante porque nuestro corazón va a estar jugando muchas veces ese jueguito de querer estar codiciando cosas. No es el anhelo, no es el anhelo, ¿cierto? No es el anhelo de proyectar algo, proyectar un negocio, proyectar un emprendimiento. No es eso. Es el amor hacia querer conseguir eso, hacia codiciar eso. Hacia codiciar eso. Entonces, es una persona que está todo el tiempo codiciando el dinero. Es más, la persona ni siquiera tiene mucho dinero o tiene mucho dinero, pero está siempre codiciando más y más dinero. Entonces, el juego en nuestro corazón, y ahí hay que atacar algo que se va a presentar constantemente. ¿Cuándo es que una persona codicia el dinero? Pónganse a pensar en sus propias vidas. ¿Cuándo es que uno está codiciando el dinero y anhelando quizás el dinero del otro? La codicia, algo que tiene el otro. ¿Cuándo es? Y regularmente es cuando uno se está exponiendo constantemente a quizás las redes sociales. En las redes sociales aparecen muchas cosas de personas con mucho dinero. Es más, los jovencitos, por ejemplo, pueden anhelar, no solo los jovencitos, pero muchas personas también adultas, pueden anhelar las riquezas que tienen ciertos cantantes o ciertos jugadores de fútbol. Las redes sociales van contaminando el corazón. Y cuando uno va abonando en su corazón esa codicia hacia el dinero, lo que pasa es que de la abundancia del corazón que va a hablar la boca. Y todos sus actos y todas sus acciones van a ir encaminadas a eso que está abonando en su corazón. Si uno está abonando en su corazón todo el tiempo, viendo estas riquezas, codiciando las riquezas, ahí en el show sale de pronto este jugador de fútbol que tiene cierto carro, cierta casa, o uno se pone a ver las riquezas, o los ricos más grandes, o los que tienen más, o las personas más grandes o más ricas del mundo, y se lo aparecen con caritas y va mostrando unas barritas, ¿has visto? En los videos de YouTube, va mostrando unas barritas y le pone la carita ahí, los países más ricos del mundo, los carros más caros del mundo, los vestidos más caros del mundo, y cuando uno empieza a llenar su corazón de eso, empieza a codiciar en su corazón esas riquezas. Y el enemigo más grande del contentamiento es ese amor a la riqueza. Esa es la raíz. Ahí es donde viene la situación. Por eso es tan importante. Uno a veces piensa, el video de YouTube no me hace tanto daño. Ayer Alex precisamente me mandaba un videito hablando acerca de las redes sociales, porque estamos llenos de una trampa, también como dice la Escritura, de que el Dios de este siglo, quien es Satanás, está utilizando el mundo para mirar cómo nos manda largos y cómo nos atrapa en ese juego, ¿no?
de dados, pero esos dados están cargados con trampa. Es la idea de esos dados. ¿Han visto las películas? Bueno, o sea, hace rato no veo películas, pero ¿han visto las películas cuando hay esos dados en los casinos que están cargados, es decir, que están como alterados para que caiga siempre en cierto número y alguien gane? Son dados tramposos. La palabra en Efesios capítulo 4, como él define la estrategia de Satanás, es un hombre o un ser tramposo que está mirando cómo hace trampas a la iglesia, al creyente, para hacerlo caer y para atrapar su corazón. Esto del amor a las riquezas es una trampa constante. Constantemente nosotros estamos expuestos a intentar codiciar las riquezas que otros tienen. El juego en el corazón, la lucha del corazón. Entonces, el vivir para conseguir riquezas es el enemigo del contentamiento. Y es más, miren cómo Salomón lo definía. Recuerdan que Salomón fue quizás uno de los hombres más ricos del mundo, en toda la historia de la humanidad. Creo que con los 15 años de Alejandra les decía ella a las personas que están ahí, Alejandra, les decía, como dice la Biblia, que en los tiempos de Salomón había tanto oro, ¿recuerdan ese pasaje? Había tanto oro que el metal precioso, la plata, era estimado como nada, como si fueran piedras en la calle que uno patea y no le importa. De tanto oro que había. Es decir, Salomón era el hombre quizás más rico del mundo. En ese momento era el hombre más rico del mundo, pero históricamente quizás ha sido uno de los hombres más ricos del mundo. Pero cuando él empieza Eclesiastés al final de su vida y hace un recuento de toda su vida, inspirado por Dios y lo que Dios le permitió vivir, él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Conseguí todo lo que quise tener, tuve todo lo que quise tener. Investigué el capítulo 1 casi al capítulo 4 de Eclesiastés. Está cargado de una actitud de mirando la tristeza del corazón del ser humano que nunca se sacia. Un hombre que tuvo todo, que tuvo acceso a todo, que no se negó a nada. Es más, hasta los placeres, todo lo que quiso lo tuvo. Y termina su vida diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque el creyente no vive para adquirir riquezas. El creyente vive para Dios, para ver cómo el plan de Dios se extiende y en la gloria de Dios se puede alcanzar a otras personas o a otra familia. Pero cuando el creyente y la iglesia viven para las riquezas, entonces hay un enemigo grande en el contentamiento. El contentamiento va a depender de dónde usted pone su corazón. Si en el trono de su corazón está el Señor, o en el trono de su corazón están las riquezas. Están las riquezas. Entonces, digamos en el segundo punto, decíamos, vivir para conseguir riquezas es el enemigo del contentamiento. Pero ahora, en tercer punto, la falta de contentamiento produce situaciones complicadas. La falta de contentamiento produce situaciones complicadas. Les decía entonces la frasecita, eran 3 verdades en cuanto al contentamiento. La primera verdad: el contentamiento es una virtud muy valiosa. La segunda verdad: vivir para conseguir riquezas es el enemigo del contentamiento. Y la tercera verdad es: la falta de contentamiento produce situaciones complicadas. La falta de contentamiento produce situaciones complicadas. Y miren lo que dice acá en el capítulo 9, en el versículo 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse, ¿qué dicen? ¿Cuál es el resultado? Son situaciones complicadas las que va a decir acá. ¿En qué caen? En primer lugar, caen en tentación y lazo. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, esa falta de contentamiento va a traer ciertos resultados. En primer lugar, dice aquí que caen en tentación y lazo. La palabra lazo significa peligro o trampa. Es decir, que la persona que por la falta de contentamiento se enfoca en las riquezas, no está contento con ninguna situación,
esa persona va a caer en una trampa, Y cuando uno cae en una trampa, pónganlo de esta forma. ¿Han visto esas trampas de osos o de conejos que ponen en los bosques? Que el osito o el conejito pone la patita en esa trampa y ¿qué hace esa trampa? ¡Cha! Se cierra y agarra la patita y ahí quedó. El otro día estábamos viendo un documental de el lugar más frío de la tierra por allá en Rusia y este hombre pues ponía las trampitas para los lobos. Y cuando él fue al otro día a ver si el lobo había caído en la trampa, había un lobo, hacía tanto frío que el lobo había caído en la trampa, su patita, y quedó tan congelado que quedó así paralelo, congelado muerto del congelamiento. Es una trampa. El amor al dinero y la falta que produce, la falta de contentamiento, es una trampa para la vida del creyente. Por eso es que el creyente no se enfoca en enriquecerse, no se enfoca en conseguir riquezas. El creyente se enfoca en hacer discípulos, en cómo mi vida crece. Aquí dice, caen en tentación y lazo. Caen en tentación y lazos. Se pone en un punto en el que están atrapados. Y prácticamente lo pone como en una situación de desesperación. Está atrapado, sin salida, cayó en un lazo. Y ahora dice, caen en tentación y lazo, también le dice que más caen. Caen en muchas codicias, necias y dañosas. La palabra necia significa sin inteligencia. Por la obsesión del enriquecimiento, por la obsesión de conseguir cosas, por la falta de contentamiento, entonces va a tomar quizás decisiones necias, sin inteligencia. Está la persona que compra quizás la lotería todos los días. ¿Sabe con la cantidad de billetes de lotería que compró durante 10 años cuánto me ha ahorrado? De verdad. Y está endeudado en su casa y de un montón de cosas. Con los billetes de lotería prácticamente se hubiera podido pensionar en 20 años. Poniéndolo en un fondo de interés con interés compuesto. Pero caen en codicias necias, y esa palabra necia significa sin inteligencia. Una persona que quiere enriquecerse y busca eso como su objetivo de vida, muchas veces va a caer en cosas que son no inteligentes. Es más, se puede meter en cosas que no son buenas y que pueden traer muchos dolores. Y acá lo va a decir también. Yo le dicto clases a las niñas y la mamá me contaba. Ella quedó sin papá prácticamente cuando ella tenía como 8 años, más o menos. Y me estaba contando la historia y ella me decía, lo que pasó fue que mi papá se metió con unos narcotraficantes a hacer negocios con los narcotraficantes. Por ese narcotráfico, ella me lo dijo así, porque él enriquecerse de esa forma un poco más rápido, cuando él tomó esa decisión, ella me lo dijo textualmente, me dijo, él cavó su propia tumba. A los 8 añitos de edad, ella estaba al lado de su papá y fue traspasado por una bala y lo mató enfrente de ella. Uno puede caer en muchas cosas necias por la falta de contentamiento y el amor a las riquezas. El resultado, caen en muchas codicias. Y aquí la palabra codicia es interesante porque es la palabra codicia traducida significa lujuria, lascivia y deseo. Es el deseo pecaminoso. Por ejemplo, aquí lo ponen con relación, un hombre hacia una mujer hacia un hombre con sus deseos pecaminosos. Él le dice acá, no solamente trae un problema económico, financiero, sino que esto se puede convertir en un problema de desear cualquier cosa sin ponerle ningún control. Entre eso, por ejemplo, también están los deseos pecaminosos sexuales. Si uno no controla una cosa, eso lo va a arrastrar también a muchas otras cosas en las que puede caer. No solamente está hablando de situaciones económicas, sino que está hablando aquí de situaciones también de inmoralidad, porque la palabra dañosa, dice hay muchas codicias necias y dañosas, también
La palabra dañosa significa daño moral y también daño espiritual. Entonces, enfocarse en las riquezas va a traer como resultado esto. La falta de contentamiento en todas las áreas va a traer como resultado caer en lazo, caer en tentación, caer en una trampa, en codicias, deseos sin control, sin inteligencia, peligros que dañan el espíritu, peligros que corrompen también la moralidad. Tremendo todo lo que produce la falta de contentamiento. Miren que nosotros tenemos que luchar contra eso porque falta de contentamiento, aquí lo está poniendo en el contexto de lo económico, pero falta de contentamiento se puede aplicar a muchísimas áreas. ¿Cuántos no están contentos de que llegan a la casa y no están contentos con lo que está pasando en la casa? Y empiezan a pelearle a la esposa. ¿Alguno aquí? ¿O solo yo? ¿Alguno aquí o solo yo? Y empiezan a pelearle a la esposa. Y miren por qué está él, y por qué no, y por qué lo otro. Se le quedó el arroz. Hizo muchos garbanzos. Ayer Pedrito comió los famosos, inigualables, inconfundibles y rendidores garbanzos de la abuela. Y empieza uno a quejarse y a no tener contentamiento de las situaciones que pasan en la casa también. Le están peleando a la esposa o le están peleando al esposo. No significa que hay cosas que no se tienen que hablar, se tienen que hablar. Pero una cosa es estar descontento todo el tiempo con todas las cosas que pasan, significa que hay una situación en el corazón que está pasando. Hay codicia en el corazón. Por alguna razón su corazón se ha desviado a mirar lo que otro tiene, lo que usted desearía, y a no tener contentamiento y a dar gracias a Dios por lo que tiene. Ese arroz tiene mucha pega. Hay niños que no están comiendo en franja de casa y están muriendo de hambre. Contentamiento. Esto no es un tema menor. La falta de contentamiento puede llegar a hacer caer al creyente en una cantidad de situaciones necias, dañosas, sucias, inmorales, tramposas. Y miren lo que dice ahí también como resultado. Dice acá otra situación complicada, que hunde a los hombres en destrucción y ¿qué? Y perdición, que hunde, esa palabra que significa ahogar, le provocan consecuencias como ¿qué? Como destrucción, y la palabra destrucción es la palabra ruina. O sea, un hombre puede ser arruinado por la falta de ¿qué? De contentamiento. No, tremendo todo lo que vamos a hacer acá. Un hombre puede ser arruinado, puede estar ahogado, puede estar hundido en la ruina y en la perdición por la falta de contentamiento. Perdición, la falta de contentamiento. Entonces, el cristiano no pone su mirada en las cosas terrenales. El cristiano es agradecido con el Señor y tiene contentamiento y pone su mirada en las cosas que son eternas. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y miren que aquí en este comentario decía lo siguiente. Este comentario decía: constantemente la persona que no tiene ese contentamiento, que está buscando las riquezas, tiene la tentación de descuidar lo que es importante. ¿Qué es lo importante? Porque el dinero es importante y sí, porque necesitamos tener para nuestros recursos. Y hay que hacerlo con diligencia y hay que trabajarlo. Pero cuando uno pone su énfasis por culpa de la codicia y por la falta de contentamiento, se podrían descuidar cosas que también son importantes. ¿Cómo qué podría descuidar una persona que se enfoque por la falta de contentamiento en conseguir y adquirir riquezas? Por ejemplo, dice acá este comentarista, dice: la familia podría ser descuidada, su testimonio podría ser descuidado. Entonces, su testimonio podría ser descuidado. Yo tengo una afán de enriquecerme y voy pasando ahí por el casino de Gran Plaza, hermanito, dándole la maquinita. Su testimonio podría ser, pero como algo
exagerado. Pero el testimonio podría ser, está tan codicioso del dinero que otra vez ponemos el ejemplo, le devolvieron 20,000 pesos en la tienda y él dijo que bendición, gracias a Dios, que me bendice. Su testimonio puede ser afectado también. Tiene la tentación de descuidar cosas importantes también, como la familia, como su testimonio. Por ejemplo, también podrían caer en la tentación de descuidar ayudar a los otros. Hay una necesidad, vamos a intentar suplirla también. Su participación en las actividades del Señor. ¿Por qué su participación en las actividades del Señor? Ayer escuchaba a un hombre que le decía algo por teléfono, no, hijo, o le decía, no, papi, le decía, no, papi, lo que hay que hacer es trabajar al 100. Esa fue la expresión que él dijo y como yo la entendí, trabajar al 100. Y yo me puse a reflexionar en la frase que dijo ese muchacho mientras pasaba. ¿Qué significa trabajar al 100? Trabajar al 100 significa trabajar todo el tiempo. ¿Y trabajar todo el tiempo qué significa? Que no lograr tiempo absolutamente nada más. Yo lo que tengo es que trabajar. Es otra frase que sale. Y sí, tienen que trabajar y tienen que esforzarse, pero no puedes estudiar cosas. Hay cosas que también son importantes y que tienen que darle el tiempo. Pero cuando una persona se llena de codicia y por ese amor al dinero y la falta de contentamiento, agarra eso en su corazón, se engancha con eso en su corazón, esa persona puede llegar a descuidar también su participación en las actividades del Señor, su familia, su testimonio, la ayuda a los otros. Son tentados a ceder sus principios éticos para facilitar la ganancia, como el casino, como las loterías, como, no sé, varias cosas. Pueden caer, por ejemplo, en cosas ilícitas. Ceder sus principios éticos para facilitar la ganancia. Entonces termina este comentarista diciendo, Pablo dice que este pecado no solo trae tentaciones. El deseo de enriquecerse es una trampa. Es un lazo, nos enreda de manera que se pierde la libertad de tomar buenas y sabias decisiones. Y con este tema del dinero es algo muy delicado. Todo hay que tener cuidado cómo alimentamos nuestro corazón, ¿cierto? Cómo alimentamos las cosas que dejamos entrar a nuestros ojos. ¿Está mal tener el iPhone 16 Pro Max? No. La verdad que no está mal, el iPhone 16 Pro Max no es pecado. Pero si por el iPhone 16 Pro Max usted se olvidó de todo el resto del mundo y hizo cosas que no eran correctas y descuidó otras cosas que eran importantes, sí hay pecado. Su corazón se llenó de codicia y se fue tras el amor a cosas que son simplemente materiales. Entonces, buscar, un último comentario en esta parte, dice buscar el dinero sobre todo lo demás, lleva al hombre a codiciar lo que el dinero puede conseguir, aunque estas cosas no tengan sentido y son necias. El otro día pensaba, alguien le decía, y bueno, no sé, el Ferrari, ¿cierto? El Ferrari rojo tremendo, y acá en las calles de Soacha se dañaría todo el pobre Ferrari, ¿sí o no? En las calles de Soacha se dañaría todo el Ferrari. Rompe todo por todos lados, ve un montón de huevos y el Ferrari bajito. Son cosas necias. A veces las cosas que uno piensa en cuanto al dinero son cosas tan vanas, tan necias, tan ilógicas muchas veces. Que, no sé, voy a viajar en helicóptero, ¿cierto? Son tan necias esas cosas. A veces uno se pone en ilusiones que realmente no tienen sentido. Entonces, el daño aquí se refiere a que muchas de estas cosas no le hacen bien ni a él, ni siquiera, ni tampoco a los que le rodean. Hay muchas familias arruinadas por la falta de contentamiento de sus esposos. Arruinados por la falta de contentamiento de sus esposos, por ese deseo en su corazón de adquirir más y descuidar un montón de cosas. Y al final quizás los consiga, muchas veces no, al final lo consigue y no tiene familia. Y lo consigue y de pronto estudió tanto y cayó en tantas de estas cosas necias que después desafortunadamente se encuentran cosas escondidas del pasado que ahora salen a relucir por no haber cuidado su corazón, su testimonio de todas estas cosas. Entonces acá termina diciendo esta sección de los resultados de la falta de contentamiento. Dice el versículo 10, porque a raíz de todos los males
es el amor al dinero, y termina diciendo, el cual codiciando algunos que dicen, se extraviaron de dónde, de la fe, y fueron traspasados de muchos, el cual codiciando, luchando para lograr o adquirir eso, anhelándolo con todo su corazón en vez de anhelar al Señor. Algunos, dice ahí, y ese algunos es interesante porque ese algunos, esa frase está Pablo tomándola como él conoce a esos algunos. No los nombra aquí, pero Pablo fundó esta iglesia de Éfeso. Pablo había fundado esa iglesia de Éfeso en su segundo viaje misionero. Él conoce esa iglesia, él conoce las familias de la iglesia y él conoce esos algunos que se extraviaron por la falta de contentamiento y por el amor al qué, al dinero. Él los conoce. El cual se extraviaron, algunos se extraviaron, se desviaron, se alejaron de qué, de la fe. Y esa es la parte más triste, porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Es interesante todo este concepto. Miren que Dios habló mucho del dinero, pero mucho del dinero. Es más, algunos piensan o dicen que Dios habló más de dinero, de las finanzas y la administración del dinero que del cielo. Entonces imagínense lo que eso significa. Esa parte de nuestra vida es importante, porque si se administra mal y si se ve mal y si se enfoca mal, eso puede hacernos alejar de la fe, alejar del camino del Señor. Y qué triste, consiguió mucho dinero, puede ser que consiguió mucho dinero, pero su vida fue desperdiciada para la obra del Señor. Su vida no sirvió de absolutamente nada para alcanzar lo que el Señor quería alcanzar, que es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Y es más, decíamos en la primera parte de hace 15 días, usted murió y en dónde quedó todo eso. Acá quedó. Y usted llega al cielo a presentarse delante del Señor como un creyente y no tiene nada que ofrecerle al Señor porque su corazón y sus ojos se pusieron en esta tierra y el enfoque fue las riquezas, y usted llega al cielo y nunca invirtió en lo espiritual y en lo celestial. Y llega donde el Señor con las manos vacías y el Señor le dice, bueno, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Una vida de salvación con un montón de capacidades y de dones para que las pusieras a mi servicio para la edificación de la iglesia. ¿Dónde está eso? No está. Entonces, ¿qué te enfocaste? En las cosas de la tierra, en conseguir riquezas, en codiciar riquezas, en anhelar riquezas. ¿Y dónde están esas riquezas? Se quedaron allá. Entonces uno piensa, y después todo esto termina en que esta persona se extravía, se desvía o se aleja de la fe, y no solamente su vida, una vida inútil para el Señor, sino que también dice que fueron traspasados, y esa palabra traspasados significa experimentar o atravesar muchos ¿qué? Dolores. Y qué triste el dolor que produce una vida que se aleja del Señor. No solamente tiene consecuencias para esa persona, sino también para su familia y para la transmisión de principios a la siguiente generación. Entonces, después de todo esto, uno va pensando, esto de la falta de contentamiento no es algo de tomar a la ligera. Esto de la falta de contentamiento es para ponerle mucha atención en esas áreas en las que nuestro corazón no está siendo agradecido y contentándose con la situación. Ajuste o ajustemos lo que hay que ajustar económicamente. Una mala administración, malas decisiones. Ajustemos lo que hay que ajustar en nuestro corazón con el contentamiento, ser agradecidos. La forma de despojarse del contentamiento, aquí estamos renovando nuestra mente en cuanto al contentamiento. Y ahora, revestirse, ¿qué sería revestirse? Pues contentamiento sería, seamos agradecidos. Pasó esto y quedó un poquito de pega, o se quemó un poquito el arroz, pero solo un poquito, ¿no? Y se quemó un poquito el arroz, ¿qué hay que decir? Gracias. Gracias porque tomó el tiempo de hacer el arroz. Queda un poquito sin sal. Échele sal.
Que un poquito sin sal. Esta vaina siempre sin sal. Toda esa vida. ¡Qué vaina! Va a tocar pagar un curso de culinaria. A las 8 de la Masterchef. 8:30, a ver si aprende algo. Gracias. Porque hay comida. Se pasó ese burroso. Ahora me voy a esperar que salga cuánto aquí. Gracias, Señor. Se pasó el bus. Bueno, algún propósito tendrás. Gracias. Gracias por eso. No hay agua y no avisaron. Gracias, Señor, porque pues bueno, no me bañó, no era feo, pero gracias, Señor. Mañana hay agua. Personas en muchos lugares no tienen agua. No tienen forma de tener agua. Nosotros abrimos la llave y sale el agua. Abrimos la llave así y sale el agua. ¡Ay! Se estalló un tubo. Y mira el reguero que hizo. Tenemos agua. Gracias a Dios. Está lloviendo y me voy a mojar toda. Gracias, Señor, porque pues, si no los embalses esos no se llenan en un racionamiento y ahí sí no solo días sin agua. Está haciendo muchas horas, me estoy quemando. Gracias, Señor, porque el sol. Porque el sol sirve y nos calienta en medio del frío. Gracias. Tener gratitud es como vamos a atacar ese pecado que da falta de contentamiento. Pidamos al Señor que nuestro corazón pueda ver como Él ve. Él pone las situaciones para que nosotros podamos crecer. Gracias, Señor, por las situaciones que tú envías. El camino que caracteriza a los que no son creyentes es la falta de qué? Del contentamiento. Del contentamiento. Entonces, si un creyente escogiera este propósito en su vida, esta codicia, esta falta de contentamiento, pues va a perder muchas bendiciones. Y también va a perder el galardón que recibirá el creyente si se dedica a lo que tiene valor eterno. Va a perder muchas de esas bendiciones. Entonces, mis hermanos, la sana doctrina, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? Una vida llena de contentamiento. Padre, gracias por permitirnos tener tu palabra. Perdónanos, Señor, por la cantidad de ocasiones en las que ha salido una queja de nuestros labios. Perdónanos, Señor, quizás por la cantidad de ocasiones en las que el enfoque fue la riqueza solamente por adquirir riquezas y se cayeron en muchas situaciones por la falta de buenas decisiones, por malas decisiones que tomamos como familia, quizás como personas, arrastramos a muchos, quizás otros se desviaron de la fe. Te pedimos, Padre, que en nuestro corazón haya contentamiento, porque esa característica que nos muestra aquí en este pasaje de los falsos maestros, de los que no son creyentes, por esa falta de contentamiento no sea la característica de nosotros, porque nosotros, Señor, hemos muerto a nosotros mismos y ponemos nuestra mirada en las cosas que son celestiales, no las terrenales. Pero, Señor, ayúdanos porque hay una batalla grande en nuestro corazón. Ayúdanos a guardar nuestra mente, ayúdanos a guardar nuestros ojos. Estamos bombardeados todo el tiempo de cosas que son materiales y que esa tendencia de nuestro corazón de codiciar la alimenta. Le pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarnos de esas cosas que podrían hacernos anhelar y atrapar nuestro corazón en la trampa. Señor, gracias por las cosas que tenemos, gracias por las cosas materiales que tenemos, gracias por todo lo que tú nos has dado siempre y por lo que nos seguirás dando. Gracias por consentirnos de tantas formas, permitirnos disfrutar también del trabajo de las manos. Gracias por todo eso, Señor, porque es una bendición para nuestra vida, para la familia, para nuestros hijos, para la iglesia. Gracias, Señor, por haber puesto en nuestro corazón ese deseo de agradarte a ti con lo que tenemos, con nuestros bienes. Gracias, Padre, porque vemos tu obra crecer, porque vemos también poder invertir en lo que tú, Señor, también nos pides que invirtamos nuestros recursos económicos.
Gracias por darnos la oportunidad de ofrendar para una persona que está en otro lado haciendo tu obra. Gracias, Señor, porque hasta el momento hemos podido hacerlo con mucha fidelidad. Gracias por haber cuidado las finanzas de nuestras familias y las finanzas de la iglesia hasta este momento. Gracias, Señor, por permitirnos administrarlas bien. Gracias, Señor, por cada cosa que nos das, que nos provees. Gracias por todo lo que Señor, tú nos permites disfrutar de cada día. Gracias por poner el pan en nuestra mesa, por poner alimento. Gracias por las manos que preparan esos alimentos. Gracias por las personas que también producen esos alimentos. Y gracias porque tú haces producir esa tierra. Señor, tantas cosas, los transportadores que tienen que ir kilómetros y kilómetros para que la comida llegue hasta nuestros mercados y podamos tomarla de ahí. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho y hagas. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón pueda verte así, verlo así, que podamos, Señor, glorificarte y vivir esta sana doctrina como iglesia y contentarte. En primer lugar, damos por eso, gracias.